Buenos días, chicos. Voy a explicaros el punto 3 del tema 8, que se titula El triunfo de la República, el bienio reformista de 1931 a 1933. Como bien sabéis, un poquitito más ampliado, ¿vale? Espero que no se me corte, porque es la tercera vez que grabo el vídeo. Está toda la red colapsada y me está dando muchos problemas, pero bueno, vamos a intentarlo. Vosotros lo único que tenéis que hacer es ver los vídeos, hacer las actividades y no despistaros, ¿vale? Mirad, esta foto, que es la del inicio del tema, es la proclamación de la República el 14 de abril de 1931 en la Puerta del Sol. Esta cayó un año en el examen de BAU como fuente histórica. Entonces, bueno, ahí veis pues toda la gente que había. Mi abuela, que me lo contaba, decía que desde la calle Fuencarral, no sé si conocéis un poco Madrid, desde el metro Tribunal, decía que no se podía bajar a salir a la calle de toda la gente que estaba allí. Ya sabéis que Alfonso XIII lo hizo de esa manera y provocó pues que toda la gente quisiera la llegada de una república, ¿vale? Para modernizar el país. En este país hemos tenido dos repúblicas y, como bien sabéis, muchas veces, bueno, las dos han sido un poco circunstanciales. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, bueno, vamos a ver los intentos que hay de cambio. Si os dais cuenta, mirad, me encanta este mapa, este contexto histórico, porque si os dais cuenta, en 1919, estos son todos los países en verde democráticos, con un régimen democrático. Nosotros teníamos un régimen constitucional, acordaros, pero a ver, no era democrático. No había sufragio universal, los partidos se alternaban en el poder, se manipulaban elecciones, ya sabéis, y un régimen dictatorial en Hungría. Sin embargo, en 1939 la situación cambia, ¿vale? España y Portugal. En España ya ha ganado Franco, ¿vale? En Portugal estará Salazar. Y aquí tenéis pues el resto de los países, ¿vale? Con regímenes dictatoriales. Y si os dais cuenta, en rojo tenemos el régimen fascista nazi en Alemania, en Austria, en Italia, y el régimen comunista dentro de Europa. No se os olvide que la guerra civil es el anticipo, el adelanto, el preludio, como queréis llamarlo, de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros la vamos a ver después, ¿vale? Básicamente porque, a ver, para entender la guerra civil tenemos que entender pues cómo está el mundo y cómo están las ideologías. Tenemos que ver primero la Revolución Rusa para entender lo que es un revolucionario, lo que es un comunista, lo que supone la Revolución Rusa. Y tenemos que entender también lo que supone el ascenso de los totalitarismos, del fascismo italiano, ¿vale? Y de la Alemania nazi, para poder entender, pues, por ejemplo, la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Que lo vamos a ver aquí un poquito. Vamos a empezar con la proclamación de la República, ¿vale? Y las primeras reformas. Mirad, esto es exactamente igual que cada vez que hemos visto un pronunciamiento con un cambio de gobierno. Es igual siempre, ¿vale? Primero, gobierno provisional. Segundo, elección a cortes constituyentes, hacer constitución y luego ya elecciones normales, ¿vale? Mirad, acordaros que estuvimos viendo el régimen de Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera dimite, aunque si habéis leído el artículo sabéis que se plantea otras opciones antes, dimite. Y el rey Alfonso XIII va a poner a un general, ¿vale? Que es el general Berenguer, el error Berenguer de Ortega y Gasset, ¿vale? Este general lo único que tenía que hacer era, parecía sencillo, pero lo único que tenía que hacer era convocar elecciones a cortes constituyentes. Estas elecciones no se convocaban, por lo que fue sustituido por el almirante Aznar. Este señor consideró que lo menos peligroso para la monarquía era realizar elecciones municipales. El 12 de abril de 1931 se van a hacer esas elecciones municipales. El resultado es que los partidos republicanos van a ganar en las principales ciudades. El 14 de abril se va a proclamar la República. El rey va a dimitir y se va a ir al exilio. Y se crea entonces un gobierno provisional, ¿vale? Voy a pasar a los resultados electorales y ahora explicamos algún contexto para que entendáis el por qué se produce este cambio, ¿vale? Mirad. Concejales según todos los municipios de España. Veis que republicanos, ¿vale? Hay 39.248 y hay más monárquicos, 41.000. Sin embargo, en los concejales en las capitales de provincias
hay muchísimos más republicanos que monárquicos. Diréis, profe, pues no me cuadra. ¿Qué pasa? ¿Que los pueblos son más conservadores? No, chicos, lo que ocurre es que en los pueblos todavía existen los caciques. Acordaros, el voto se manipula y se controla. En las ciudades es imposible manipularlo. La gente es más anónima, la gente trabaja en una fábrica y es un poquito complicado controlar. Entonces, cuando el rey ve ese resultado, pues se plantea la posibilidad de que va a dimitir. ¿Vale? No le queda otra. Mirad, el texto que tenéis ahí, lo voy a leer un poco por encima porque no se me agranda más, menos mal que ya casi me lo sé. Está publicado en El País, ¿vale? Es un texto que va dirigido a los españoles, pero va dirigido a los diputados, ¿vale? Es un texto que tiene validez legal, ¿vale? Es una suspensión del poder real, que no abdicación. Ahora veremos la diferencia, en la cual, pues bueno, el rey Alfonso XIII pues está diciendo el por qué se marcha, ¿vale? Mirad, al País, ¿vale? Las elecciones celebradas el domingo me revelaron claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que este desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en los más críticos coyunturas. Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia. Aquí está, ¿vale? Un poco justificando, ¿no? Es verdad, me he equivocado, alguna vez cerrado, pero todo ha sido sin maldad y pensando en el bien común, ¿vale? Siguiente párrafo, que ya viene un poco el meollo de la cuestión. Mira, soy el rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten. ¿Os dais cuenta? Aquí me recuerda mucho al texto de Amadeo, ¿verdad? Hallaría sobradas prerrogativas para seguir siendo rey, pero no quiero, ¿vale? Podría utilizar la violencia, la fuerza. Amadeo decía que un rey constitucional no debe hacerlo. Alfonso XIII va un poco más allá y dice eso, que no va a utilizar las prerrogativas que la Constitución le permiten para mantenerse en el poder, ¿vale? Y continúa el texto. Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. ¿Lo estáis entendiendo? Se va porque quiere evitar el enfrentamiento, quiere evitar una guerra civil, ¿vale? Estamos en 1931. La guerra civil va a estallar en el 36. No iba tan descaminado este hombre. Interesante esto. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. La monarquía no soy yo, no soy Alfonso XIII como persona. La monarquía es una institución. Cuando yo muera habrá otro rey. Entonces él lo que está diciendo es que no renuncia al volver a ser rey, ni él ni sus sucesores, ¿vale? No es una abdicación, ¿vale? Lo que va a hacer es lo que dice ahora. Esperando a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva y mientras habla la nación, por las elecciones, yo, personalmente, ¿vale? Suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo dimito, entre comillas, como rey, dejo de gobernar. Sigo siendo el rey, no he abdicado, pero no voy a gobernar, ¿vale? Yo sigo siendo el rey, mis sucesores seguirán siendo reyes. ¿Entendido? Dejo de gobernar yo porque yo quiero, ¿vale? Porque he visto que España pues no me apoya. Entonces, os he dado un tiempo. Es lo que está diciendo el rey, ¿vale? Continúo el texto. También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la patria y pido a Dios que los que tan hondo como yo lo sientan, lo cumplan los demás españoles. Lo que hay debajo es una nota del gobierno, ¿vale? Acerca de
de este mensaje, pues en el cual, pues bueno, el gobierno pues acepta la dimisión del rey, ¿vale? El que deja de ejercer el poder real, ¿vale? Bueno. Después de esto se va a proclamar la Segunda República y este gobierno provisional va a tomar una serie de medidas importantes que van a ser como, por así decirlo, el hilo que va a marcar el primer gobierno de Manuel Azaña, ¿vale? Lo primero que hace, lo de siempre, se convocan elecciones a cortes constituyentes para hacer una constitución y se van a hacer reformas urgentes. Primero se va a abrir el debate territorial. Acordaros que los catalanes tenían una mancomunidad que en 1912 aprobada y que fue quitada por Primo de Rivera. Entonces van a organizar las autonomías dentro del Estado. Para paliar la miseria en el campo se decreta que tienen que trabajar, ¿vale? El laboreo forzoso, el trabajo forzoso de todas las tierras. Se va a iniciar una reforma educativa basada en la alfabetización, la coeducación de niños y niñas dentro de una escuela totalmente laica. Se va a reformar el ejército para modernizarlo y sobre todo que sea fiel al poder civil, terminar con ese pretorianismo que hemos visto hasta ahora y tanto pronunciamiento, y pues para controlar el orden público se va a crear la Guardia de Asalto, que es la Guardia de la República. Es parecido a la milicia nacional que hacían los liberales, ¿vale? Esto va a generar la oposición, que ya se ve claramente durante el debate para elaborar la Constitución, entre los sectores más conservadores, ¿vale? Y sobre todo los católicos y la Iglesia, que va a ser la primera que se va a oponer a las reformas. Esto va a provocar incidentes anticlericales y la quema de conventos en Madrid, ¿vale? También pues hay que comentar que no se impidieron, o el gobierno o no hizo mucho o lo permitió, ¿vale? Tampoco se puede controlar mucho a las masas, pero bueno, continuamos. Bueno, las elecciones se van a celebrar y van a ser elegidos los diputados mediante sufragio universal masculino, ya sabéis, masculino de momento, ¿vale? Este resultado va a dar la mayoría a los partidos republicanos y socialistas, ¿vale? Os voy a enseñar los resultados electorales porque después los vamos a comparar con las elecciones de 1933, ¿vale? Y ahora os cuento. Mirad. Todos estos partidos son los que van a iniciar la modernización, ¿vale? Dentro de lo que es la República moderna. Tenemos socialistas, 116 escaños, los radicales del Lerroux, ¿os acordáis? El nano este del ensanche, que os puse el texto de levantad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres, 90. El Partido Radical Socialista, 56. Esquerra Republicana de Cataluña, 36. Acción Republicana, 26. Partidos de tipo agrario, otros 26. Derecha Liberal Republicana, 22. Agrupación al Servicio de la República, que eran esos intelectuales que ya vimos, 16. El Orga, que es ese gallego que os comenté por el regionalismo, 15. PNV y los tradicionalistas, 14. Estos tradicionalistas son los carlistas, ¿os acordáis? Que siguen ahí. Tenemos también republicanos de tipo federal y otros grupos de extrema izquierda, 14. Partidos de origen liberal demócrata, 4. La Liga Regionalista, 3. Y monárquicos, 1 escaño. ¿Vale? Bueno, estos son los resultados de las elecciones. Todos ellos se van a tener que poner de acuerdo para elaborar el texto constitucional. Y los debates van a ser bastante peliagudos con determinados temas, ¿vale? Mirad, la Constitución de 1931 era una de las más modernas y más avanzadas para su época. Y fue el resultado, sobre todo, del compromiso entre los republicanos de izquierda y el Partido Socialista. Lo que pretendían era establecer una república democrática totalmente y laica, ¿vale? Tenía una amplia declaración de derechos y de libertades y contenía una radical división de poderes y sobre todo una jefatura del Estado, un presidente de la República con demasiados poderes. Esa va a ser una de las consecuencias también de la caída, porque el presidente de la República, Nicet Alcalá Zamora, pues se va a meter demasiado en la política. Ahora veremos. Entre ellos se va a considerar el derecho a voto a las mujeres, muy importante la figura de Clara Campoamor. Aquí os he puesto un enlace
para que veáis es una película de televisión española, ¿vale? La pusieron como miniserie de 2 episodios, bueno, dura 1 hora y media, ¿vale? Yo os recomiendo que la veáis porque es un poco cómo se logra en este debate de Cortes que la mujer pueda votar. En las primeras elecciones las mujeres se podían presentar como candidatas, ¿vale? No podían votar, pero sí como candidatas. Entonces veremos pues el maravilloso debate en el Parlamento entre Clara Campoamor y Victoria Kent. Y nada, os recomiendo que la veáis en el libro, si os dais cuenta, tenéis la página 204, ¿vale? Y 205, que habla un poco, pues eso, de Clara Campoamor, de la modernización, cómo la mujer evoluciona de manera un poco rápida, ¿vale? En esta época y obviamente se le consideran muchísimos derechos, como primero el del voto, ¿vale? También el matrimonio civil, que es el único que es válido, ¿vale? El divorcio. A las mujeres hay artículos bastante interesantes con manutenciones que tienen que pasar padres, vamos, demasiado modernos para lo que es la época. Y también muy importante, la educación obligatoria para niños y niñas y que sea gratuita, ¿vale? Los grandes debates, ¿qué más ampollas van a levantar después de esto? Son, pues eso, los debates sobre la organización del Estado, el tema de las autonomías, para muchos va a ser visto como el final de la unidad de España, es una de las causas de la guerra civil, y otra causa de la guerra civil, que es este otro problema, que es la separación de la Iglesia y del Estado. El Estado declara la libertad de cultos y elimina la financiación a la Iglesia. ¿Vale? El Estado no va a dar ningún dinero. Ya veremos la constitución que tenemos actualmente, las diferencias que hay. ¿Vale? Bueno, vamos con el primer bienio. ¿Vale? El bienio reformista, que es de 1931 a 1933. Tras las elecciones, Manuel Azaña va a formar gobierno y bueno, tenemos que el presidente de la República va a ser don Niceto Alcalá Zamora. ¿Vale? Manuel Azaña va a ser el encargado de la presidencia del gobierno y va a gobernar con una coalición de partidos republicanos de izquierda y con el Partido Socialista. Como normalmente os liáis un poco con los partidos políticos que hay durante la República, ¿vale? Os voy a subir, mirad este esquema, para que veáis un poco pues los partidos políticos que hay durante la Segunda República, ¿vale? Dentro del mundo obrero, ¿vale? Que los tenéis ahí, y dentro de la burguesía o las clases medias, ¿vale? Aquí tenéis, pues bueno, la Acción Republicana de Azaña, ¿vale? Que se va a unir con el Partido Radical Socialista después y formará Izquierda Republicana, ¿vale? El Partido Radical de Lerroux, que se metió después en el Partido Radical Socialista y una parte se fue a Unión Republicana, ¿vale? No hace falta que sepáis mucho, o sea, pero bueno, que os vayan sonando un poco pues los partidos políticos, ¿vale? Sobre todo tenemos la CEDA de Gil Robles, que es interesante, carlistas, que tenemos aquí Comunión Tradicionalista, Renovación Española, que son monárquicos pero alfonsinos, fascistas, tenemos las JOS y Falange, que se van a unir, y bueno, para que tengáis un poco en cuenta el esquema de dónde van y dónde viene cada grupo, para que no nos liéis, ¿vale? Y luego a nivel regional, pues son interesantes, por ejemplo, pues Acción Catalana, PNV, ¿vale? Esquerra Republicana, el POUM, que ya os hablaré un poco del POUM, ¿vale? Y de momento, pues eso, ¿vale? Lo dejo ahí por si alguno se pierde, pues para que sepáis un poquito los partidos políticos que hay en cada lado, ¿vale? Pero bueno. Continúo con Azaña, ¿vale? Ya estoy ahí otra vez. Mirad, por si la situación fuera poca, ¿vale? Que ya hemos visto que la cosa era complicada. Estamos viendo cómo desde la Revolución de 1917 ya tenemos en España el trienio bolchevique, hay revueltas, la situación parece que se calma un poco con época de Primo de Rivera, pero después vuelve otra vez a desestabilizarse, que si los gobiernos de concentración, que si la cosa va mal, ¿vale? Entonces, si a esto encima le unimos la crisis del petróleo, el crack de 1929, pues la situación en España pues fue bastante mala.
sobre todo porque éramos un país agrícola, ¿vale? Y bastante atrasado. Entonces, los demás países dejan de comprar cereal, por ejemplo, o productos de pues, vino, licores o productos dentro de lo que sería la agricultura española, ¿vale? Y entonces, pues la minería, el hierro que se estaba exportando, ¿vale? A Gran Bretaña y a otros países, entonces se va a empeorar mucho, mucho la situación. Esto va a generar, pues, que el atraso técnico se mantenga, ¿vale? Entonces, esta situación de crisis obviamente va a afectar a las reformas. El Estado sabe que tiene que modernizar España sí o sí y que tiene que hacer una serie de reformas. El problema es que no tenemos ingresos, por lo tanto, van a aumentar muchísimo más los gastos y esto va a generar conflictividad social. ¿Por qué? Pues porque va a haber empresas que van a aumentar en la tasa de paro, la gente se ve en la calle, los radicales, pues por ejemplo, anarquistas o comunistas quieren las cosas para allá. Y entonces, pues bueno, la situación se va a hacer un poquito complicada. Si os dais cuenta, cada vez vamos avanzando más hacia la guerra. Pero bueno. Mirad, Azaña hizo una serie de reformas, ¿vale? En el libro tenéis las 6 reformas, aunque se pueden unir entre una y otra, ¿vale? Se podrían unir en 5: reforma agraria, de autonomías, reforma militar, reforma laboral, reforma educativa y la del matrimonio yo la metería dentro un poco por reforma religiosa, pero bueno, ¿vale? Ya esta fase la llamo hazaña haciendo amigos, porque si os dais cuenta lo único que se granjeó fueron enemigos. El primer cambio que hay, ¿vale? Va a ser el de la política religiosa. A ver, el gobierno ha declarado, y la Constitución lo reconoce así, como que España es un Estado laico. Entonces, no hay religión oficial y se va a proceder a la separación total de la Iglesia y del Estado. Lo que se intenta es reducir la influencia de la Iglesia sobre la sociedad española. Por lo tanto, para que la sociedad se secularizara, ¿vale? Lo que se va a establecer es que el único matrimonio que hay válido, ¿vale? Es el matrimonio civil. Se va a permitir el divorcio en 1932 y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933 decía que el Estado dejaba de mantener el culto y cerraba los centros docentes religiosos. ¿Vale? No sé si os he contado esto, pero mirad, me hace gracia porque es una anécdota que contaba un señor. Mi abuela tuvo muchos años un ambigú en el Teatro Maravillas y lo cogió después de que estallara la República, al día siguiente. Y había un señor que trabajaba allí de acomodador, en el teatro, el hombre. Y una vez le contaba a mi padre ya de mayor, decía, yo me he casado 3 veces y con la misma. Decía, ¿sí? Dice, sí, porque se casó. Primeramente antes de la República con su mujer. Se tuvo que casar, claro, se casó por la iglesia, que era lo normal. Así que nada, se tuvo que casar por el matrimonio civil, ¿vale? Para que le tuviera validez legal. Y después de la guerra, pues mira, entre los bombardeos o los saqueos que hubo a iglesias, pues su partida de nacimiento desapareció y se tuvo que volver a casar en época de Franco porque no estaba casado por la iglesia. Así que para que veáis un poco, es sentido del humor, pero no deja de plasmar lo que es la realidad de la situación en España, que a veces somos muy almodovarianos, por así decirlo, pero bueno. Continúo, ¿vale? Mirad, reforma educativa y política cultural. La República emprende su mayor gasto y su mayor obra, ¿vale? Que es conseguir una educación gratuita y laica. Para ellos es un derecho universal, ya lo decía Jovellanos, ¿vale? Entonces van a aumentar los recursos, se van a crear escuelas, se van a formar a un montón de maestros y se va a utilizar la innovación pedagógica, ¿vale? La idea es extender la cultura popular. ¿Cómo se extiende? Pues con las misiones pedagógicas, ¿vale? Se van a pueblos, bibliotecas, se hacen obras de teatro. Aquí os sonará la compañía de la barraca de Federico García Lorca, que voy a buscar alguna imagen para poneros, que lo veáis. Y también se va a multiplicar la red de bibliotecas, ¿vale? Y de escuelas primarias. Es la mayor inversión de dinero en todo el tiempo, ¿vale? Y en formación. Esto también tenéis que tener en claro que viene muy influenciado por los nuevos modelos que hay, que es la influencia de la institución libre de enseñanza,
¿vale? Voy con ella y ahora os explico en qué consiste. Bueno, ahí tenéis una foto, es la página web de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, que es la institución libre de enseñanza. Mirad, a finales del 19, pues en una de esas revueltas de estos catedráticos que no estaban muy convencidos del sistema, pues son expulsados de sus cátedras en la universidad. Entre ellos se encuentra pues Francisco Giner de los Ríos, ¿vale? También está Humbert Siendo Azcárate o Nicolás Salmerón. Y están separados de la universidad porque defienden la libertad de cátedra. Entonces ellos quieren seguir enseñando de manera libre y no ceñirse a lo que es la ideología religiosa o política del momento. Entonces lo que hicieron fue crear colegios aparte, ¿vale? Donde poder seguir enseñando, ¿vale? Ahí tenéis un poco, pues, cómo se funda la Institución Libre de Enseñanza, ¿vale? Y he de deciros que la Institución Libre de Enseñanza fue la vanguardia a nivel pedagógico dentro de España. Gracias a este señor, ¿vale? Que decía que la educación debía de comprenderse para que el conocimiento fuera real, hay que entender las cosas y no memorizarlas como un papagayo, mirad de qué os suena eso. Pues gracias a este señor la manera de educar es diferente. Pasamos de esa fase de la letra con sangre entra, dando palos a los niños en las escuelas para que aprendieran, a hacer la educación de otra manera diferente. He intentado buscarla a ver si está colgada en internet, pero no está. Lo mismo alguno lo tiene en su casa o en alguna plataforma, que es una película que se llama La lengua de las mariposas, que es muy bonita y narra un poco, a ver, os la voy a poner, narra, ahí estoy, pensé que se me había ido, ¿vale? Narra pues la historia de un maestro de pueblo, ¿vale? Es bastante interesante. La película es bonita, es triste y narra pues eso, la vida pues de un maestro rural, ¿vale? En esta época en la que hay el cambio. Ya sabéis que cuando se produce el alzamiento, los primeros que fusilan suelen ser los alcaldes y los maestros, ¿vale? Os lo digo a título informativo. Es muy bonita, yo la recomiendo y yo qué sé, ahora si tenéis tiempo y os apetece verla, pues no estaría del todo mal, ¿vale? Bueno, pues gracias a Giner de los Ríos y a la Institución Libre de Enseñanza, pues seguimos con eso. Habéis oído hablar de la resistencia de estudiantes, que es bastante interesante, ¿vale? Lo habréis visto y seguramente Jesús os habrá hablado de esa época, ¿vale? Porque casi toda la cultura de plata se forma ahí. En la residencia de estudiantes, pues estudiaron Federico García Lorca, estudió Luis Buñuel, estudió Salvador Dalí, también estuvo Rafael Alberti, ¿vale? Entonces todo eso fue muy importante para la cultura española, ¿vale? Y ahí lo dejo, ¿vale? Se invirtió muchísimo dinero en formación para maestros, en innovación pedagógica, creación de bibliotecas públicas, de escuelas, porque la idea era que la gente sin educación no podía prosperar jamás. Ya lo decía Jovellanos, os he puesto algún texto al respecto. Entonces, por eso consideran que lo más prioritario es la inversión de dinero público en la formación del ciudadano, para que así España se modernice del todo, ¿vale? Bueno. Voy a continuar con otra reforma, ¿vale? Que es la reforma laboral. Mirad, la reforma laboral es obra principalmente de Largo Caballero, ¿vale? Largo Caballero fue el ministro de Trabajo, fue líder del Partido Socialista, pero era sobre todo, siempre fue el líder de la UGT, de la Unión General de Trabajadores. Este hombre ya os comenté que había colaborado con Primo de Rivera durante la dictadura para mejorar la situación de vida de los trabajadores y bueno, va a iniciar probablemente una de las reformas más importantes dentro del ámbito laboral, ¿vale?
Mirar, se hicieron varias leyes aprobadas en Cortes. La primera es la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba los convenios colectivos. Nosotros tenemos ahora mismo convenios colectivos. Pues, ¿qué es eso? Pues yo qué sé, todos los trabajadores de la rama del metal se unen con la patronal de la rama del metal y entre todos acuerdan, pues yo qué sé, el salario mínimo, los días de vacaciones, lo que les corresponda, ¿vale? También se hizo la ley de jurados mixtos, ¿vale? Estos jurados mixtos eran unos órganos formados por obreros y por patronos y en caso de alguna denuncia pues tenían una función de conciliación y de arbitraje. Y luego se creó la ley de asociaciones obreras que regulan los sindicatos, ¿vale? Es cierto que se hicieron bastantes mejoras, ¿vale? A nivel de horario laboral, de derecho de atención y de conato de seguridad social que ya había iniciado también Primo de Rivera, ¿vale? Con este hombre, pero bueno, os enseñaré una foto de Largo Caballero y os contaré algo de él, ¿vale? Mirad, eh, Largo Caballero, que le tenéis aquí en foto, eh, cuando termina, bueno, le apodaban el Lenin español, ¿vale? Cuando se produce el alzamiento, se va a radicalizar. Ya os he contado que el Partido Comunista es una escisión dentro del Partido Socialista, ¿vale? Entonces este hombre pues se va a radicalizar. Tanto es así que en época de la guerra, bueno, el Partido Socialista en general se va a radicalizar, para así va a ser el Partido Comunista, va a buscar la revolución, con excepción de Julián Besteiro, ya veremos después. Entonces, bueno, este hombre pues se radicalizó bastante y terminó huyendo en el exilio, terminó en Francia y bueno, allí cayó en manos durante la época de la República de Vichy estuvo tranquilo, pero cuando la República de Vichy desaparece y los nazis controlan todo, pues le van a deportar, le va a torturar eh, Klaus Barbie y va a terminar en un campo, en el de Sachsenhausen, que habló muy mal alemán, y allí pues dentro de lo malo, ¿vale? Estuvo en la enfermería todo el rato, él sí que veía las cosas que ocurrían y tal, pero parece ser que por la influencia que tenía y por haber sido el ministro de la República, tener contactos en México y bastante gente que presionaban para que le liberaran, pues no se atrevieron a matarle. De hecho, cuando le detienen en Francia, él mismo les dice que por favor le peguen un tiro y que terminen ya con él, que se ahorre problemas. Pero bueno, el hombre está allí hasta que el campo es liberado por los soviéticos. Después de esto, claro, los soviéticos le liberan, cuando se enteran de quién es, pues le dan todo tipo de, ¡ay, encantado de conocerte, vente a la Unión Soviética, vente a la Unión Soviética! Y el hombre no quiso ir a la Unión Soviética, siguió en Francia, eso que su hija mayor ya estaba en el exilio, la pequeña en México, la pequeña se quedó con él, y bueno, el hombre terminó muriendo en Francia, ¿vale? Pero vamos, que tuvo una vida un poquito complicada, ya veremos después. Perdonar tanto corte, porque lo estoy haciendo en directo y cada 2 por 3 viene mi niño que tiene dudas con sus deberes, ¿vale? Bueno, otro temita interesante, ¿vale? Mirad, el Estatuto de Autonomía. La Constitución contempla el derecho de las regiones a constituirse en régimen de autonomía. Cataluña fue la primera en obtener ese estatuto en 1932. Se presentó en Cataluña en elecciones y fue aprobado por el 99% de la población. Se conoce como el Estatuto de Noria, ¿vale? Las Cortes españolas debatieron, recortaron un poquito, pero aprobaron al final el estatuto. Y todo esto fue posible gracias a la defensa de las autonomías por parte de Cataluña y va a provocar, ¿vale?, el intento de golpe de Estado de Sanjurjo, del general Sanjurjo, en 1932. Bueno, mirad, este es un libro, ¿vale?, que recoge los discursos, bueno, el discurso solemne que hizo Azaña en las Cortes para que se aprobara el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿vale? Mirad, estos son los diarios de Azaña, ¿vale? Que aparecieron, son unos cuadernos robados del año 32 al 33 y
Cuando estaba en Francia, en el exilio, pues le fueron robados, se cree que por alguno de sus secretarios, y bueno, fue entregado directamente a Franco, ¿vale? Y han estado pues ocultos durante 60 años, ¿vale? Cuando ya se publicaron y bueno, nos narra un poco pues las cuestiones de lo que ve Azaña, ¿vale? Yo os comentaré alguna cuestión al respecto, ¿vale? Mirad, el primer intento de golpe de Estado que hay a la República es el golpe de Estado, ¿vale? Del general Sanjurjo. Los militares llevan revueltos desde que Azaña ha hecho la reforma militar también, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que el general Sanjurjo, ¿vale? Que había sido bastante famoso en la guerra de África, da un golpe de Estado. Hay un montón de gente más conspirando, no solamente está Sanjurjo solo, lo que pasa que a la hora de dar el golpe de Estado, pues al hombre le dejan solo, básicamente. No se alza nadie más con él. Hace el prototipo de pronunciamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que le llamamos la Sanjurjada, para que veáis cómo somos los españoles con la broma. Ah, la Sanjurjada, ¿vale? Se queda otra vez con el pronunciamiento y nadie la apoya. Entonces Azaña tiene un grave dilema moral, porque lo que tiene que hacer es fusilarlo, porque se ha sublevado contra el gobierno. Entonces eso es pena de muerte. Lo que pasa que en sus diarios dice que prefiere tener un Sanjurjo vivo y que sea motivo de chufla y de risa por parte de los españoles, la Sanjurjada, a tener un Sanjurjo mártir. Entonces por eso le va a perdonar, le va a condenar al exilio a Portugal. Grave error, porque va a seguir conspirando contra la República desde allí y va a ser uno de los tres generales junto con Mola y con Franco que van a dar el golpe de Estado en 1936. ¿Vale? Bueno, voy a continuar por aquí con la reforma agraria, que probablemente es la reforma más complicada de todas. Ya hemos visto los diferentes tipos de propiedad de la tierra desde la Edad Media y todo. Entonces, pues la reforma agraria fue la que más envergadura tenía tal vez y la que más ilusión tenía puesta la gente, ¿vale? El problema agrario en España tiene una doble vertiente, ya lo dijo Jovellanos en su informe de la ley agraria, ¿vale? Pero bueno, mirar, la agricultura española pues estaba un poquito atrasada, ¿vale? Teníamos un atraso técnico, vamos, que casi seguíamos utilizando el arado romano de vertedera, por que así lo entendáis, y la productividad era muy baja. Es verdad que había mucha mano de obra abundante y barata, entonces, pues bueno, la mecanización no era interesante. Y también otro problema era la inadecuada estructura de la propiedad. Mirad, en el norte lo que predomina es la pequeña propiedad, ya desde época de la Reconquista, acordaros. Y en el centro y el sur lo que predomina son los latifundios. Los latifundios son grandes propiedades, que son tierras muy grandes, que pertenecen a una persona, ¿vale? La situación en el campo estaba mal, pero con la crisis económica de 1929, pues el problema pues se intensificó, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que en el campo ya se estaban produciendo, desde ese bienio bolchevique, ya se estaban produciendo ocupaciones de tierras, ¿vale? Por parte de los campesinos. Acordaros que la revolución en 1917 era importante. Los anarquistas son los que dicen que la revolución se tiene que hacer desde el campo. Y el anarquismo en España era muy fuerte, sobre todo en Andalucía. En 1932 se establece la Ley de Reforma Agraria, que lo que intenta es modernizar la agricultura, reducir el latifundismo, con la idea de expropiar y repartir tierras entre los campesinos. Con este objetivo se va a crear un instituto que es el IRA, que es el Instituto para la Reforma Agraria, ¿vale? La idea es hacer un estudio de todas las propiedades que hay, las que se cultivan, las que no se cultivan, ¿vale? Expropiar las que no se cultivan, ¿vale? Y repartirlas entre los campesinos. El problema fue la lentitud. A ver, para hacer una cosa bien hay que estudiar todo a fondo. Primero tenemos que saber las tierras que hay reales, las que se cultivan, las que no, para proceder al reparto. Entonces, bueno, fue bastante lento en la aplicación
y el paro y la desesperación provocó insurrecciones anarquistas, ¿vale? Con bastante represión por parte de la Guardia Civil, ¿vale? El principal problema, ¿vale? Fue la oposición, ¿vale? La conflictividad social, sobre todo por los anarquistas. El tema anarquista ya era un problema de orden público, ¿vale? La CNT y la FAI eran las organizaciones que pretendían crear ese anarquismo libertario, ¿vale? ¿Cómo lo hacían? Pues a través de la acción directa, la propaganda por el hecho, que llamaban ellos, que es la subversión y el terrorismo, ¿vale? Fomentando la huelga general y la insurrección. Todo eso va a provocar que el gobierno tenga que crear una ley, que es la Ley de la Defensa de la República, y que dio lugar a episodios importantes de represión, ¿vale? Por ejemplo, en Castilblanco, en Arnedo, en 1931, en el Alto Llobregat, en el 32, ¿vale? Y el peor fue los sucesos de Casas Viejas de 1933. Eso provocó la dimisión de Azaña. Mirad, en su propio diario, ¿vale? Él considera que ese suceso ya es el punto culminante y por decencia moral va a dimitir. Mirad, en Casas Viejas se habían ocupado fincas, se habían colectivizado fincas y cuando va la Guardia Civil a solucionar el problema de orden, pues se busca a los cabecillas. Entonces los cabecillas no aparecen y bueno, se sabe que están en una casa pues con su familia y con sus hijos y lo que hacen es quemar la casa con todos dentro. Entonces eso a Azaña moralmente le hace dimitir porque él se considera que es el responsable de todo eso, él no quería llegar a ese extremo, entonces va a dimitir, ¿vale? También ante esta situación pues la derecha va a optar por dos posturas, ¿vale? La derecha monárquica va a seguir con el camino de las conspiraciones, la primera que tenemos es la de Sanjurjo, ¿vale? Aquí estarían pues los carlistas también y Renovación Española, que son alfonsinos, todos están de acuerdo en que no quieren una república, que quieren una monarquía, y la derecha católica, que es la que va a adoptar el camino electoral, que es la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas de José María Gil Robles. ¿Vale? Si os dais cuenta y recopilando un poco, vamos a ver los amigos que hace Azaña, ¿vale? Mirad, la crisis se va a producir por el acoso de organizaciones, de empresarios y patronos, ¿vale? Mirad, por la reforma laboral y por la reforma agraria. También el radicalismo de, valga la redundancia, el Partido Radical de Lerroux, que pedía su cabeza en bandeja de plata. Y también Niceto Alcalá Zamora, que no apoyaba a Azaña por los cambios que había hecho en materia religiosa. Entonces, el Partido Socialista, ante la represión de los sucesos de Casas Viejas, pues decide abandonar la colaboración con el gobierno de Azaña. El presidente del Partido Socialista, en este momento, Largo Caballero, se va a radicalizar y bueno, ante el deterioro del gobierno y la dificultad a la hora de gobernar, pues Niceto Alcalá Zamora se ve obligado a convocar nuevas elecciones, ¿vale? Para noviembre de 1933. Aquí me voy a quedar. Hago un breve repaso. Dijimos Azaña haciendo amigos. Reforma educativa, educación laica y gratuita, oposición de la Iglesia, obviamente, que siempre se ha encargado de la educación, ¿vale? Tenemos la reforma laboral, con una serie de derechos y ventajas para los trabajadores que obviamente no va a gustar a los patronos, a los dueños de las industrias. La reforma agraria, obviamente, tampoco va a gustar. Eso que te expropien tus tierras y las repartan entre los campesinos, pues no va a gustar a los latifundistas, ¿vale? El matrimonio y el divorcio, pues son cambios de valores que tampoco van a aceptar a la Iglesia, ¿vale? Y la situación pues se va a ir complicando, ¿vale? Cada vez vamos a ir a más y el próximo día vamos a analizar el bienio radical cedista, ¿vale? Y el inicio del Frente Popular. Hasta aquí lo dejo. No os despistéis, por favor. Venga, un saludo, chicos.